ataviado con sus vestimentas. Coatlicue está a punto de ser testigo de la peor masacre de la mitología mesoamericana. Huitzilopochtli ataca a sus hermanos como un guerrero valeroso. Y también armado con la Xiuhcoatl, la serpiente de turquesa, que serían las traducciones, o serpiente de fuego. Con ese rayo ataca a sus hermanos. Su objetivo es enfrentarse a Coyolxauhqui, la líder de la rebelión. Se inicia una lucha en la cual perecen muchos de sus hermanos. Los 400 hermanos son perseguidos por Huitzilopochtli, la mayoría son masacrados por el dios. Huitzilopochtli avanza listo para presentar batalla contra sus hermanos. Los va matando y los va descuartizando. Ellos miran desorientados. Sin embargo, Huitzilopochtli no se detiene. Su sed de sangre comienza a dominarlo. Uno a uno arroja a sus enemigos al firmamento. Y finalmente le perdona la vida a unos cuantos cuando ellos le suplican que los perdone y le imploran su piedad. Rápidamente Huitzilopochtli llega sobre su hermana. Antes de que pueda defenderse, el dios del sol la ataca. Yace al final al pie del cerro, descuartizada. La instigadora de la rebelión ha muerto. Después de la batalla, el dios de la guerra toma a su madre y juntos regresan al santuario de la Casa Negra. Acaba de nacer el dios más implacable de Mesoamérica, al que los conquistadores españoles, siglos después, emparentarán con el demonio. Que se parece mucho a su padre, caliente, luminoso, varón, pero también tiene características de humedad, de poder distribuir caracteres fríos sobre la tierra. Dentro de todo el mito de Huitzilopochtli, era fundamental su primera batalla y cómo había salvado a su madre. Pero hay otra explicación para esta feroz batalla. Viene a simbolizar la caída de la luna, la muerte de los hermanos, la caída de las estrellas y el nacimiento cotidiano del sol en el horizonte. Las estrellas, en especial la Vía Láctea, son los 400 hermanos que todas las mañanas huyen de los rayos del sol, que obviamente están representados por la espada de Huitzilopochtli, Xiuhcoatl. Coatlicue ha dado a luz a un ser fundamental dentro de la cosmovisión azteca. Y sin quererlo, le ha dado orden al mundo. Coatlicue escapa el sacrificio, pero su hija es sacrificada. Aquí el mensaje que se nos está dando es que los órdenes cósmicos, el cosmos ordenado es masculino. Y que para poder ordenar el cosmos se tiene que sacrificar, desmembrar y destruir a las mujeres, pero que por otro lado el cosmos está hecho de la materia de las mujeres. O sea, la tierra está hecha del cuerpo de Tlahtecutli y de alguna manera Huitzilopochtli, su poder nace de la derrota de su hermana Coyolxauhqui. La dualidad de la vida y la muerte, parte fundamental de la cosmovisión azteca, está presente con mucha fuerza en este relato. Hasta el día de hoy, la vida y la muerte están íntimamente relacionadas en la cultura azteca. Hay un conocimiento de la naturaleza y un intento de, gestionar la fuerza brutal que tiene. Ellos no se sienten víctimas de nada.
Ellos saben que viven en un universo que puede todo el tiempo perecer, porque el cielo puede caer sobre la tierra y el tiempo se acaba. Coatlicue es justamente quien da la vida cada vez que hay una nueva creación. El tiempo de los aztecas comienza a regirse tras el parto de Coatlicue. Esta batalla no ha tenido lugar de una sola vez. Todas las madrugadas se recrea y se regenera. Cada vez que un nuevo ciclo comenzaba, se ponía en juego la continuidad de la vida. Por eso, debían mantener fuerte a Huitzilopochtli. Él debía triunfar sobre las sombras, debía nacer de la diosa madre y vencer a su hermana. Para ello necesitaba alimentarse con sangre y corazones humanos. Cada batalla la alimenta. Cada vez que se le ofrece en sacrificio a Coatlicue la vida, ella la devora, ¿no? Y por eso está llena de calaveras y de corazones y manos, porque ella lo recibe como una ofrenda para que continúe la vida, y ella misma que lo recibe es la muerte, ¿no? Coatlicue está nuevamente en su templo. La sangre de sus hijos se ha esparcido en el campo de batalla, y de ella ha nacido el firmamento, el amanecer y el sol. Con la llegada de los evangelizadores, la proscripción de los dioses mesoamericanos la harían cambiar a una figura que realmente nadie jamás se hubiera imaginado. La antigua diosa madre le haría mutar y transformarse en la nueva patrona de México, la Virgen de Guadalupe. Coatlicue es la diosa madre de los aztecas. Ella ha parido a más de 400 deidades, las estrellas y la luna. Es la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra para los aztecas. Sin embargo, con la llegada de los españoles, el reinado de los dioses aztecas llega a su fin, o al menos es lo que parece. A esta diosa también le decían Tonantzin, nuestra madrecita, que va a ser el nombre que le van a dar los indígenas también a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aquí hay una sustitución, como era la madre del dios indígena y que la Virgen es la madre del dios cristiano. Hubo una especie de convergencia, no sé si fue realmente algo milagroso, si fue algo medio construido, pero el hecho es que una diosa, la Virgen, va a desplazar a otra diosa, Coatlicue. El culto a estas diosas era una parte fundamental del culto religioso mesoamericano, y también por otro lado el culto a las diosas femeninas era una parte muy importante del culto religioso católico. La Virgen María, sobre todo a partir del siglo XIII, empezó a tener mucho éxito en la religión católica. Digamos que a lo largo de la historia de la expansión del cristianismo, la figura de la Virgen María, de la diosa madre católica, se fue asociando con diversas figuras de diosas madres que fue encontrando en el mundo. Y algo parecido pasó en México. Poco tiempo después de la llegada de los españoles, una nueva madre se instaló en el panteón de los dioses. La nueva figura, progenitora del dios de los occidentales, llegaba bajo la advocación de Guadalupe. Desde muy temprano en el siglo XVI, los indígenas empezaron a acercarse a la figura de la Virgen María un poco como una continuación de sus diosas madres, y algunos sectores de la Iglesia Católica, de los evangelizadores, de los clérigos, fomentaron esta identificación porque era una manera de que el catolicismo ganara popularidad entre la población. La nueva figura rápidamente se transformó en la patrona de todo México.
y la devoción de los fieles se expandió rápidamente por el territorio. Sin embargo, los evangelizadores no sospechaban que debajo de su nueva figura, la antigua diosa continuaba vigente. Coatlicue tiene todo el horror de la muerte y tiene también todo ese cuerpo florido de cuando las estaciones cambian. La misma representación de Guadalupe hoy tiene esas dos fuerzas, porque todo su vestido rojo, rosa, está lleno de flores y todo su manto azul está lleno de estrellas, y entonces vuelve a tener ambas partes, ¿no? Al igual que la nueva imagen que han traído los nuevos conquistadores europeos, ella ha dado a luz a un dios sin ningún contacto con un hombre. Las dos mujeres son madres, protectoras y veneradas por sus pueblos. Sin embargo, hay muchos más puntos de contacto. El culto a la Virgen de Guadalupe era un culto en el que participaban tanto los indígenas como los españoles, y era uno de los pocos puntos de encuentro que había entre los diversos sectores de la población novohispana, y a partir de ahí se convirtió de alguna manera en la patrona de la Nueva España y un poco en el símbolo de la integración religiosa de indígenas y de españoles. Las coincidencias entre las dos figuras femeninas colaboraron con la imposición de la nueva cultura. Mientras Coatlicue observaba la desaparición de su culto, la Virgen de Guadalupe aparecía ocupando su lugar. Esa identificación de la Virgen como diosa madre, inclusive la llaman Tonantzin, que por otro lado en náhuatl significa nuestra madre, y llamar nuestra madre a la Virgen María es una cosa perfectamente aceptable dentro del catolicismo. Entonces, que se llame Tonantzin no necesariamente significa que sea la diosa Tonantzin prehispánica, simplemente es nuestra madre, pero por otro lado, pues sí hay claramente una identificación entre esta diosa y el culto a las diosas madres mesoamericanas. ¿Podría Coatlicue haber cambiado su imagen tenebrosa por la de la dulzura de la Virgen Guadalupe? La Virgen de Guadalupe es una madre calurosa, tierna, ¿no?, que remite a la bondad y a la vida, y la madre de los dioses indígenas es la tierra, es la muerte. Según la leyenda de la conquista, la Virgen María se manifestó frente a Juan Diego, un indígena de Cuautitlán. Ellos habían sido convertidos al cristianismo pocos años después de la conquista española. La Virgen de Guadalupe se le apareció 4 veces a Juan Diego en el cerro Tepeyac. Tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego llevó su ayate lleno de rosas que cortó en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. En el Tepeyacac, hoy Tepeyac, ¿no?, había un templo a la Cihuacóatl. La Cihuacóatl es de hecho también Coatlicue, ¿no? Es la madre de los dioses, la madre del dios Huitzilopochtli. Y es interesante de ver que en 1531, según los textos guadalupanos, pues la Virgen le apareció a Juan Diego en este Tepeyacac, donde está ahora el santuario guadalupano. El que Guadalupe esté en el santuario de Tonantzin no es excepcional. La mayoría de los santuarios importantes, sobre todo el centro y sur de México, católicos, están construidos sobre santuarios indígenas importantes. De alguna manera, Coatlicue o Tonantzin, como la llaman los aztecas, que significa madre, continúa en el mismo lugar que era suyo desde el principio de los tiempos. La señora de la vida y de la muerte.